Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda clase ya de la clase de discipulados y en esta oportunidad vamos a estar viendo la asignatura de Teología del Evangelismo. Y bueno, ya explicamos un poco la clase pasada de lo que se trataba esta asignatura y hoy vamos a ver un tema muy importante porque a muchos de ustedes se le va a presentar, a todos se nos ha presentado, que tenemos que mediante, bueno, que cumplir lo que eh, Jesucristo nos dijo sobre predicarle su palabra. Y debemos hacerlo, es un mandato, ¿no? Un mandato. Y para ello, es este tipo de asignatura para que ustedes tengan, sepan cómo evangelizar, vayan tomando técnicas más que todo. Aquí no se va a hablar, bueno, siempre se va a hablar de la palabra, siempre en todas las asignaturas hablamos de la palabra, pero no vamos a meditar en la palabra, para eso tenemos la enseñanza de Cristo, sino vamos a ver hechos, vamos a ver situaciones que se nos pueden presentar cuando estemos llevando la palabra. Y para eso está esta clase. Y un tema muy importante que vamos a abordar hoy es el evangelismo en la calle, ¿no? En la calle. ¿Por qué empezamos con el evangelismo en la calle? Bueno, porque es una de las situaciones que a muchos se nos han presentado o algunos se lo están planteando en este momento de ir a llevarle la palabra a la calle, ¿no? Sin mm, sin ningún tipo de, diría, sí conocimiento de la palabra, pero no conocimiento de cómo poder abordarla a una persona, cómo poder predicar en alguna, o llevar la palabra a una persona determinada, ¿no? Aleatoriamente. Bueno, antes de entrar en el tema, vamos a leer un versículo importante en Hechos que dice, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Vuelvo y repito, te he puesto por luz para las naciones, a fin que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Eh, Recordemos que las tinieblas están queriendo llevarse la mayor posible de almas. Esas personas que están en tinieblas, que están en la calle, que nadie le ha llevado la palabra, ustedes todos tenemos que llevar la luz a esas personas y traerlas a los pies de Cristo. Así, tomen este versículo muy importante porque la única salvación está en Cristo. Ahora fíjense lo siguiente. También le voy a citar otro que es muy importante porque sé que el evangelismo en la calle es un esfuerzo bastante, diría, difícil para las personas que quizás tengan temor en hablar en público, tengan algún tipo de situación, miedo o cualquier situación que se le puede presentar internamente, pero recordemos algo. En la palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Hay que ser valiente a veces como, y voy a citar el versículo 9 de Lucas, ya lo voy a buscar aquí lo tengo, y vamos a leer lo que dice en el versículo 9 de Lucas. Versículo 1 al 2. Me quito las gafas porque no veo. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Recordemos que te envía te impulsa o tú sientes ese impulso ahí a la predicar en la calle, ese impulso solo lo impulsa el Espíritu Santo, ¿no? El cual él te va a impulsar a ir a la calle a predicar. Y Jesús te está ya dando el escudo, las herramientas. Te está diciendo que él, y en este versículo, a sus discípulos
le está dando esa fortaleza y para enfrentar a esos demonios que sí, seguramente lo van a encontrar ya alojado en algún tipo de personas que tenga algún tipo de espíritu inmundo dentro de él. Entonces es importante saber que la misión no es sencilla, van a tener miedo, pero Jesús va a estar con ustedes, así que no tengan ese temor. Enfuércense y sean valientes. Ahora, el primer punto que vamos a tomar para saber cómo hacerlo, porque hay que tener por lo menos un orden, bueno, el primer punto es elegir el lugar. Vamos a elegir un lugar donde yo voy a hacer esto, donde lo voy a hacer. ¿Cuál es la recomendación básica para elegir el lugar? Bueno, donde ustedes se sientan regularmente cómodos, donde pueda haber una acumulación de personas o regularmente existan personas que estén en ese sitio, si es la universidad, dentro del campus de la universidad, donde se sientan sus compañeros, si es en la ciudad, puede ser en la plaza donde se sientan, ustedes se sientan en un sitio y van buscando a esa persona que posiblemente ustedes se sientan que los impulsan a llevar la palabra a una determinada persona, los impulsan. Y ese impulso va a venir directamente del Espíritu Santo que lo va a hacer ese impulso hacia esa persona para que ustedes puedan entrar a predicar a esa persona. Ahora, pueden elegir el lugar, pero también hay algo que también de elegir el lugar, o del lugar, es si sienten ese llamado. Si ustedes sienten ese llamado a predicar en determinado sitio, ya no es de ustedes que lo van a hacer. Ya no es por el mandamiento, ya es por el Espíritu Santo que lo está mandando directamente a ese lugar, a predicar en ese lugar. Obviamente ya él sabrá qué lugar va a ser, ¿no? Posiblemente pueda ser un lugar tan fuerte como una cárcel o un lugar como un hospital o simplemente un familiar que quiere que le lleven el mensaje, ¿no? Entonces, eso dependerá también del lugar. Lo eligen ustedes o pueden ser elegidos para que ustedes vayan a ese lugar. Entonces, primero, el lugar donde lo van a hacer. Segundo, lo que tengan el lugar. Vamos y supónganse haciendo algo diferente, encuentran a la persona, están al lado de la persona, inicien la conversación, ¿no? Traten de iniciar la conversación presentándose con su nombre o algún pequeño día, aquí pequeño hueco donde se puedan ustedes meter su conversación, ¿no? Cualquier cosa, y busquen temas de conversación con esa persona que tengan inmediatamente. Dos cosas importantes que tanto como experiencia como por estudio se ha demostrado, no se inicien la conversación ni con argumentos de miedo, de temor, de decir cualquier cosa que esa persona se sienta intimidada y que vaya al evangelio por intimidación. No lo hagan así. No lo hagan así porque lo están haciendo por cohesión. Porque esa persona se siente cohibida y entonces sí, te voy a escuchar. No. Inicien una conversación amigable donde esa persona se sienta con confianza de hablar con, contigo sobre cualquier cosa, ¿no? No tiene que ser una conversación íntima ni nada por el estilo, sino una conversación donde la persona diga, oye, cualquier tema que se esté hablando o diciendo en algún momento. Eso sería lo primero, inicien la conversación. Lo segundo, porque recuerden que si esa persona también, el enemigo quiere manipularla, va a ser que ella no inicie la conversación o él inicie la conversación, ¿no? Va a buscar la manera que ni te vea, ¿no? Entonces, ahí sí ustedes tienen que iniciarla, siempre, ¿no? Lo tercero, hagan preguntas, ¿no? Empiecen a hacer preguntas. Inicien una escalada de preguntas, ¿no?
para conocer esa persona y que esa persona, esas preguntas, tenganlas ya básicamente reservadas, las más interesantes, porque esa la vamos a utilizar posteriormente, cuando ya vamos a introducir el Evangelio en esas preguntas que ustedes han hecho en ese momento. Oye, sí, disculpen que se interrumpió un fallita técnica que pasó y se quedó paralizado tuve que, más que todo por el internet. Pero bueno, ya estoy de vuelta. Fíjense, estábamos hablando de hacer preguntas. Hagan preguntas que ustedes puedan utilizarla para el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Ya vamos a ir. Hacer el salto al Evangelio. Salto al Evangelio. Básicamente el Evangelio se puede decir que se divide en dos partes. El Evangelio relacional, el cual que es el Evangelio que te relacionas mediante la palabra sin ningún tipo en general, ¿no? Puedes relacionarte en general en la palabra con tus amigos, compañeros, con todos. Es el Evangelio relacional. Y que la persona ya está atento a lo que tú le vas a hablar sobre el Evangelio. Pero también está el Evangelio frío. Ustedes dirán, oye, pero ¿qué es eso del Evangelio frío? Bueno, el Evangelio frío es básicamente, nos sirve para responder preguntas puntuales. Por eso me llama frío, no es porque sea frío, nada de eso, ¿no? Sino que va a responder a temas y preguntas puntuales. Y ahí ese evangelio frío nosotros lo tomamos con esas preguntas que ustedes le acaban de decir a esa persona. Ejemplo, habrían hablado si ustedes le preguntan, le habían preguntado, vamos a hacer un ejemplo, le habían preguntado qué le parece de que dos personas estén viviendo juntas sin casarse, ejemplo. Y le hayan preguntado eso y luego cuando vayan a entrar al evangelio, al salto del evangelio, entonces ustedes utilizan esa pregunta que le habían hecho para hacer ese salto con el evangelio frío. ¿Cómo lo hacen? Bueno, le dicen, oye, ¿sabías que te había preguntado de qué te parecía el que dos personas podían estar viviendo juntas? Pero sabes que Jesús nos dice, y ahí inmediatamente van al salto. Sabes que Jesús nos dice que si estábamos conviviendo, bueno, y ahí empiezan a introducir el Evangelio en esa conversación. Introducir el Evangelio en esa conversación. Luego de que hagan eso, viene a explicar detalladamente lo que es el Evangelio. Luego de eso, que ya tomado la atención de esa persona en el tema en el tema de las enseñanzas de la escritura, entonces inmediatamente empieza detalladamente a hablarle sobre el Evangelio, ¿no? ¿Qué vino a hacer Jesús? ¿Qué fue lo que hizo por nosotros? ¿De qué forma puedes tú salvar tu alma mediante él? Todas esas y si no también que puede pasar si no lo aceptan también, qué podría pasar con esas personas que no aceptan a Jesucristo como su Salvador. Entonces van envolviendo a esa persona desde una pregunta que le hicieron inicialmente y se van introduciendo al Evangelio mediante esa pregunta o otras preguntas y luego ya explican el Evangelio detalladamente, realmente qué puede hacer el Evangelio por tu vida. Y luego de eso, para cerrar en sí o poner fin a la conversación, hagan preguntas, ¿no? Primero pregunten si pueden orar por él o por ella, ¿no? Si quieren que ore por él o por ella. Pregunten, invítenlo a la congregación.
pregunten si quieren que le haga, importantísimo, si quieren que le haga la oración de aceptación a Cristo como su Salvador. Y luego no se le olvide tomar el contacto de esa persona para posteriormente estar en contacto para hacerle seguimiento. No la abandone, sino hacerle seguimiento para llevarla al templo donde pueden ir, seguir el camino hacia los pies de Cristo. Bueno, vamos a dejar la clase donde la tenemos. Espero que sea de edificación para todos. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Hasta luego a todos.